Le bendiga en esta hora. Bienvenido con esa confianza que el Señor nos pueda ministrar. Yo sé que el Señor quiere hablarnos en esta tarde. ¿Y qué le parece si hacemos una oración para que su presencia se manifieste ahí donde usted está y aquí donde yo estoy? Amén. Señor, venimos delante de tu trono. Nos acercamos con libertad para pedirte que hoy, Señor, tú nos hables por medio de esta palabra. Pido, mi Dios, para que caiga en buena tierra y que nuestros corazones estén abiertos para escuchar tu voz, nuestros oídos. A ti, Señor, lo inclinamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta tarde estaremos hablando referente al personaje de la fe, Abraham. Abraham esperaba la ciudad celestial. Una vez más, Abraham esperaba la ciudad celestial. Nosotros sabemos que Abraham recibe una promesa y la promesa es que él va a heredar o recibir la tierra prometida. Ahí en un mapa usted lo va a estar viendo. Y antes de que esa promesa él la llegara a recibir, es importante ver la actitud que este hombre tenía delante de Dios. Recuerde, vemos la obediencia que había en él, vemos la confianza que Abraham puso en Dios, vemos la disposición que Abraham tenía para con Dios. Y todo eso trae sus recompensas. Pero Abraham no solamente basó su caminar con Dios en obtener algo aquí en la tierra, sino que Abraham también estuvo con la confianza de que no solamente Dios lo iba a bendecir aquí en la tierra, sino aún más allá de esta tierra. Nosotros como cristianos debemos de tener el anhelo de que el Señor nos bendice aquí en la tierra. Desde luego, el Señor ha prometido estar con nosotros, aquí está con nosotros, pero hay que recordar que Él quiere que nosotros pongamos los ojos más allá de lo que aún nosotros podamos ver aquí. Estos ojos solamente aquí, pero los ojos espirituales nos enseñan a ver aún más allá. Y Abraham tenía esa promesa de la tierra prometida, pero él también habla de otra tierra que Dios le tiene prometida, y él se refiere a la Nueva Jerusalén, a otro lugar. Y eso lo vemos en el libro de Hebreos. Estaremos viendo en esta tarde en el libro de Génesis y en el libro de Hebreos. ¿Ok? Vayamos en el libro de Génesis en el capítulo 13, versículo 12. Y veamos en primer lugar que Dios le promete a Abraham darle la tierra de Canaán por herencia. Hay una herencia para Abraham. Veamos la perspectiva que tenía Abraham referente a lo espiritual. En lo espiritual, no todos vemos las cosas de la misma manera. Y sería muy bueno que lo viéramos, ¿verdad? Porque tenemos el Espíritu Santo y solamente hay un Espíritu y el Espíritu nos habla a todos, pero a veces somos nosotros los que no logramos entender. Abraham estaba acompañado de Lot, su sobrino, y nos damos cuenta que no tenían la misma perspectiva. En el capítulo 13 del libro de Génesis, en el versículo 12, dice la palabra que Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Se empieza Lot a acercar a una ciudad llamada Sodoma, y usted ya sabe que había ahí. Nosotros tenemos que tener cuidado, aún como creyentes, tenemos que cuidar nuestro corazón. Porque el profeta Jeremías nos enseña la palabra que engañoso y perverso es el corazón. Y en la carta de Pedro también nos enseña que nos abstengamos de aquellos deseos de la carne que batallan contra el alma. Porque el apóstol Pablo también dice, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Pedro dice, absténganse de todo aquello que la carne quiere. Y aquí nos damos cuenta que Lot y Abraham
están en un territorio, pero Lot se empieza a acercar sus tiendas hacia donde está Sodoma. Y sabemos que la historia nos enseña que llega el momento donde tienen que separarse porque ya no podían estar juntos, porque realmente estaban muy bendecidos con el ganado que tenían. Y dice la palabra que llega el momento donde cada quien tiene que tomar su lado. Y cuando se toma cada quien su lado, Dios le habla de una manera tan preciosa a Abraham. Y después de que Lot escoge a dónde él se quería ir, Dios le dice en el versículo 14, vea por favor el versículo 14, si usted tiene su Biblia ahí abierta, capítulo 13 del libro de Génesis, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, deténgase. Después de que Lot se apartó de él. No me atrevería a decir que Lot le estorbaba, pero me impacta o le presto atención que tan pronto Lot ya no está con Abraham, cae una palabra de Jehová para Abraham. Y vea cuál es la palabra. Sabemos que viene la promesa, mire, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur y al oriente y al occidente. Dios le dice, quiero que mires con tus ojos norte, sur, este y oeste. Empieza a mirar al occidente y al oriente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Nosotros vemos más la que dice creo que es en el capítulo 12, donde en el capítulo 12 le dice que va a hacer su descendencia como en la arena del mar. Y en el capítulo que estamos ahorita, no sé en cuál capítulo es pero usted está familiarizado cuando ya le había mencionado la promesa y le dice que iba a ser como la arena del mar. Y aquí ahora le vuelve a decir la promesa, pero se la dice de otra manera y le dice, es como el polvo de la tierra. Y a lo que nosotros podemos entender es de que iba a ser mucha, pero mucha la descendencia que Abraham iba a tener. Y la promesa está presente de que decía, a lo que tus ojos pueden ver, hasta donde tú alcanzas a mirar, todo eso es la tierra que yo te voy a dar. Y estaba hablando de cuál, de la tierra prometida, que es Canaán. Ahí está. Entonces, vemos que este hombre recibe esta promesa, recibe una vez más la palabra del Señor, le habla y le hace saber que viene esa promesa. Y vemos en el inciso, en el otro, yo le voy a estar mencionando, la visión de Abraham era conforme a la herencia prometida por Dios. Si usted ve el versículo 14 y en el versículo 15, lo que acabamos de leer es una invitación para que él pudiera mirar que todo lo que estaba enfrente de él, todo lo que él podía mirar, era para él. Y la visión, esta visión, hermano, es sólida porque nosotros sabemos que Dios la prometió. Y cuando digo una promesa sólida, es que Dios la cumplió. Es por eso que ahorita, en el tiempo presente, usted se da cuenta de todo lo que está pasando allá en Jerusalén. Porque los judíos hasta el tiempo presente, ellos se basan y ellos dicen, es que esta tierra es de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios les dijo que era de ellos. Y Jerusalén pelea su territorio porque dice, es que esto es una herencia de nosotros. Y nosotros sabemos, hermano, que mire, desde cómo ellos reclaman, porque realmente es una tierra de ellos. Así Dios lo estableció. Dios promete, o Dios le prometió a Abraham multiplicar su descendencia. Y nosotros
vimos ahorita ahí en el versículo, el capítulo donde menciona que es como la arena, es el capítulo 22. Aquí ya lo tengo en las notas. En el capítulo 22 es donde dice que va a ser como la arena, y en el capítulo 13 es donde dice que es como el polvo de la tierra. Lo que sí entendemos muy bien es que le quiere decir que la descendencia va a ser mucha. Vuelvo y lo repito. Ahora, esta descendencia no solamente iba a ser para los hijos de Abraham, sino aún tú y yo. ¿Por qué? Porque esta promesa se iba a extender, porque fue por fe. Dice aquí Pablo en el libro de Romanos capítulo 9, enseñó que no solamente los descendientes de Abraham son los hijos de Abraham, sino que todos aquellos según la promesa son contados como descendientes. Nosotros formamos parte de ese plan. Por eso es que a nosotros también se nos identifica como hijos de Abraham, pero por la fe. Porque recuerde que a Abraham se le contó la fe como justicia. Y los hijos de Abraham no solamente fueron su descendencia, sino nosotros también entramos participamos de esa promesa por haber también puesto nuestra fe en Dios. Y me gustaría decirle que en el pueblo de los judíos, realmente la descendencia es grandísima. Dios le decía a Abraham como el polvo de la tierra o como la arena del mar. Y ahí le traje, ¿verdad? Usted lo va a poder ver también en la pantalla. Mire las estadísticas de acuerdo al 2020. Se dice que hay alrededor de 14.8 millones de judíos. Dice también que de estos 14.8 millones de judíos, 8.1 viven fuera de Israel. Esto incluye a 5.7 millones que viven en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene mucha gente judía, mientras 6.7 millones viven en Israel. Dígame si no es grande, es grande. Pero recordemos que también hay hijos, aparte de la descendencia de todo esto, que entra el pueblo gentil. Dígame si acaso el día de Pentecostés, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo, muchos no creyeron, gentiles creyeron. Dígame si en la casa de Cornelio muchos no creyeron. Dígame si en los lugares donde anduvo el apóstol Pablo en sus viajes misioneros, dígame si muchos no creyeron. Muchos gentiles desde aquel tiempo empezaron a creer, y a ellos por la fe también participan de una promesa. Sigamos. Ahora, nosotros entendemos hacia qué promesa nos estamos dirigiendo, ¿ok? Ahorita vamos para allá. Vea por favor lo que dice en el versículo 17 y en el versículo 18, ¿sí? El llamado que Dios le hace a Abraham, él tenía, me imagino que no estaba muy consciente al inicio de caminar con Dios, pero conforme fue pasando el tiempo se dio cuenta que él iba a ser un peregrino. Vea que dice en el versículo 17 y versículo 18. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho. ¿De cuál tierra? De la tierra que le estaba dando como promesa, que es la tierra de Canaán. Dios le dice, levántate y te vas a ir a lo largo de la tierra, vea bien esto, y te vas a ir a lo ancho de esta tierra. Entonces Abraham recorrió la tierra prometida. Él no estuvo desde el día en que él salió de Ur de los Caldeos y que recibe una promesa. Este hombre fue un peregrino. Mire, siga viendo. Ahora pues, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Vea, removiendo su tienda. Se da cuenta cómo él no estaba en un lugar, sino que a partir de aquí dice que él empieza y él entiende de que Dios quiere que él recorra. Él pisó la tierra de Canaán, pisó la tierra prometida, anduvo recorriendo, pero se da cuenta que después de muchos años,
cuando ya viene lo que son el pueblo de Israel, ¿verdad? Que ya viene la descendencia de Abraham, ellos fueron los que tuvieron que pelear para conquistar esa tierra. La tierra se la dieron. Abraham fue el que recibe la promesa. Abraham pisó la tierra, anduvo. Imagínate, no debe haber sido fácil para Abraham andar en esa tierra, porque recuerde que ahí vivía, ahí estaba la gente, a la cual después el pueblo de Israel se tuvo que enfrentar. Entonces, imagínense para Abraham andar caminando como un extranjero ahí en la tierra prometida. Él andar pisando. Y por ahí entonces entendemos lo que dice el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Lo que pisare tu pie. Aleluya. Abraham pisa esa tierra, pero ya es de él, bueno, de él y de su descendencia, pero después el pueblo tiene que conquistarla, tiene que pelear. ¿Te has dado cuenta que Dios nos da promesas, pero a veces que nos toca hacer algo de nuestra parte? Entonces, aquí nos damos cuenta que no llegó Abraham. Nosotros sabemos que Abraham llegó a tener muchas ovejas, muchos asnos, muchas asnas, muchos camellos. Dice en el capítulo 12 que realmente Abraham tenía mucho. Imagínense, era peligro para él poder andar recorriendo lo que era la tierra, pero ahí estaba Dios con él. Amén. Todo esto, más tarde nosotros sabemos que ellos tenían que conquistarla. Vea por favor lo que dice. Acompáñame en el libro de Hebreos. Hebreos va a complementar la promesa de Abraham, ¿sí? Váyase en Hebreos capítulo 11, versículo 8, y dice: Abraham se consideró extranjero porque esperaba la ciudad celestial. En medio de esa promesa que Abraham sabía que él había recibido, pero él estaba como un extranjero. Y lo vamos a poner en los dos términos, tanto físicamente, literalmente un extranjero, como espiritualmente. Él anduvo por la tierra de Canaán, la tierra prometida, y él podía mirar y él decía: esta tierra es mía, pero estaba otra gente viviendo. Abraham todavía no tenía hijos cuando Dios le da esta promesa. Y recuerde que hubo un tiempo de desánimo en Abraham, porque él decía: pero ¿de dónde va a venir descendencia sin hijos tengo? ¿Te parece esto familiar? Cuando Dios te da una promesa y nosotros ponemos peros, nosotros ponemos los problemas, lo vemos difícil. Cuando Dios le dice: a tu descendencia daré también esta tierra. Abraham después llegó un momento donde Abraham se desespera y Abraham pregunta: pero pensándolo bien, ¿a cuál descendencia? Si ni siquiera hijos tengo. Y nosotros sabemos que cuando Dios habla, Dios sabe lo que Él nos está diciendo. Probablemente nosotros no entendemos en el momento, aleluya, pero después decimos: ahora entiendo. Y por eso la palabra tan claro nos dice: lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Aleluya. Vea lo que dice Hebreos capítulo 11 en el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esto es lo que le decía al principio. Este hombre mostró obediencia, confianza, disposición, tuvo una entrega. No fue fácil, desde luego, pero valió la pena lo que él hizo. Nosotros tenemos que saber que va a haber momentos en donde nos tenemos que esforzar, pero vale la pena, porque el resultado, mire, Abraham anduvo caminando por esa tierra, pero después esa tierra la vino a morar su descendencia, la gente judía. De Abraham vino, hermano, esa nación de Israel, ese pueblo judío. De ti y de mí, nuestra obediencia a Dios
nuestra disposición a Dios, nuestro esfuerzo, nuestra confianza para Dios. Y nosotros, usted me entiende cuando hablo esfuerzo, sabemos que es con la dependencia o con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Lo que nosotros hacemos para con Dios, sabemos que tendrá un resultado glorioso. Pero quiero invitarlo a que no veamos que la descendencia o la promesa solamente tiene límite aquí en la tierra, sino aún hay más que un pedazo de territorio, digámoslo así. Siga leyendo, por favor. En el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Fíjese, era una tierra que él sabía que era una tierra que Dios se la había dado, más él anduvo como extranjero, él anduvo como peregrino. Él no se quedó ahí. Recuerde, literalmente la palabra peregrino es alguien que se mueve, extranjero, que tú estás aquí. Ahora, esto no se refiere a que Abraham decía, oh, yo soy de Ur de los Caldeos. No, no, no. Él no consideraba como extranjero porque él sabía que no era de ahí, no. Esta palabra se está refiriendo a que él sabía que estaba ahí, pero que ese no era. Usted puede lograr entender esto. Nosotros estamos aquí, pero sabemos que Dios te da bendición aquí, pero no nos podemos conformar con solamente aquí. El Señor nos tiene aquí. Dios le dio ese pedazo de territorio, esa tierra prometida a Abraham, pero era mucho más que solamente el territorio. Y es ahí donde usted y yo tenemos que entender lo que la palabra de Dios, cuando habla de sus promesas, no nada más es aquí, sino sus promesas se extienden mucho más allá. Amén. Siga viendo. Morando en tiendas con Isaac y Jacob. Ahora ya aquí están sus hijos, ¿sí? Recordemos que Abraham tiene sus hijos, ¿sí? Los nietos, y viene, y por eso dice aquí con Isaac y con Jacob, con el hijo, con el nieto. Dice, coherederos de la misma promesa. ¿Qué es la palabra o qué es la diferencia de heredero y coheredero? El heredero es cuando va directamente. Dios le habló a quién directamente. Abraham, que era una herencia, la tierra prometida. Él es el heredero. Pero coheredero es el que participa de una herencia que ya se le otorgó a alguien más. Entonces, tanto el nieto, el hijo, vienen a ser coherederos de la herencia que Dios le había dado a Abraham. Y nosotros en la palabra también nos enseña que somos coherederos juntamente con Cristo. Quiere decir que Jesucristo tiene una herencia y de esa herencia Él nos la comparte a nosotros. Entonces nosotros participamos de aquella herencia, por eso somos coherederos. ¿Ok? Siga viendo. En el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Aquí está. Y Hebreos lo dice de una manera más clara. Porque era como extranjero y como peregrino anduvo viviendo Abraham. Porque él esperaba, usted no cree que él estaba contento al poder recibir esa promesa y realmente era la tierra de Canaán. Claro, él estaba contento, pero vea bien esto, dice, pero porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham no ignoraba que había otro lugar especial, el cual él anhelaba también, y sabía que él algún día iba a estar ahí. Cuando tú y yo recibimos una promesa de parte de Dios, nos gozamos, amén, pero tenemos que saber algo, aún hay algo mucho más que eso. Aún todavía hay algo que no dejemos que el anhelo de nuestro corazón solamente sea terrenal. Tenemos que entender que el anhelo de nuestro corazón, así como Abraham anhelaba una ciudad celestial, yo te pregunto a ti en esta hora, ¿tú tienes un anhelo por la Nueva Jerusalén? Y sabemos que la Nueva Jerusalén es espiritual, lo vemos ahorita espiritual, pero sabemos que un día vamos a estar viviendo allá. Amén. Siga viendo, aleluya. Cuyo arquitecto y constructor es ¿quién?
es Dios. Pero mire cómo se puede obtener o cómo se recibe. ¿Por qué Abraham pudo recibir la tierra prometida? Por la fe. Y aquí viene un ejemplo de su esposa. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Nosotros sabemos que Sara también Dios se manifestó, pero hace énfasis en este capítulo porque también fue una mujer que tuvo que creer en Dios y recibió. Amén. Vea en el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿A qué se refiere sin haber recibido lo prometido? Porque se acuerda que todavía la tierra prometida Abraham la pisó y Abraham anduvo, pero todavía no se obtuvo en su totalidad. Y recordemos que ellos tuvieron que más adelante el pueblo tuvo que pelear. Allá en el libro de Josué nos damos cuenta, ¿verdad? Pero aquí lo vemos de dos maneras. Una, de que no recibieron lo prometido. Hasta el momento nosotros sabemos de que va a llegar el día donde todos vamos a poder recibir de una tierra, de un cielo nuevo y una tierra nueva, de la cual aún los antiguos también van a recibir. Pero nosotros también sabemos que Abraham murió, pero todavía la tierra prometida no había sido conquistada. Pero él pudo participar, porque nosotros sabemos que mientras él caminaba, él estaba consciente y él sabía que esa tierra era de quién, de él y de su descendencia. Ha de haber sido algo muy maravilloso, ¿verdad? Siga viendo. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto se requiere en lo espiritual, entienda. Le estoy diciendo que lo estamos viendo de los dos ángulos. Él andaba por la tierra de Canaán caminando, pero él sabía que él era un extranjero y un peregrino, porque él todavía no, toda la tierra la anduvo ahí caminando, sabiendo que era la promesa. Pero ya después su descendencia fue la que se vino a establecer. Pero aún aunque la descendencia se viniera a establecer ahí, hablando del pueblo judío, tienen que saber de que si ahora vamos por otro ángulo, tienen que saber de que todavía hay una tierra prometida que no es aquí para nosotros. Aleluya. Nosotros tenemos que saber que hay promesas que el Señor nos da aquí en la tierra, pero todavía tenemos que anhelar y creer y esperar que hay otras promesas. Y Abraham sabía que había otra promesa para él. La misma promesa, pero estamos hablando de la tierra espiritual. Siga viendo, por favor. Dice en el versículo 14, porque los que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Fíjese, ellos, la gente que dice que hay algo más, que todavía el Señor tiene una promesa para ellos, ellos están conscientes, dan a entender que buscan una patria. Nosotros no nos podemos conformar a este mundo, porque no somos aquí, no nos vamos a quedar aquí. Aleluya. Dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Aquí no hay de que Abraham se sentía extranjero y peregrino porque él decía, yo soy de Ur de los Caldeos. Porque si fuera así, podía haber regresado a donde él estaba. Él nos estaba refiriendo a eso. Él se sentía peregrino y extranjero, pero de este mundo, porque él sabía que algún día iba a haber otro. Amén. Aleluya. Vea el 16. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Ahí está la clave. Ellos anhelaban algo mejor. Estaban agradecidos por la tierra prometida. Amén, porque es una promesa y es una bendición de Dios. Pero ellos sabían que había algo más, y era lo celestial, lo que sus ojos no lo podían ver, pero sabía que había. ¿Te ha pasado a ti eso? Que tú sabes que Dios tiene preparado. ¿Por qué cree que Jesús dijo, yo me voy, pero les voy a preparar un lugar para que donde yo estoy también ustedes estén? Nosotros sentimos hermosa la presencia del Espíritu Santo, la cual Jesucristo nos ha dejado, pero tenemos que saber que Él solamente nos está sosteniendo en esta tierra, pero Él nos va a llevar a donde Él está, allá en nuestra morada celestial. El desear, hermano, esa patria, aleluya.
Vea, 16 otra vez. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aleluya. Dios no se avergüenza de llamarlos, fíjese, de llamarse el Dios de ellos. ¿Por qué? Porque dice que Él está preparando una ciudad. Y recuerde que no solamente a ellos, sino también a nosotros. Es al mismo lugar. Va a llegar el día donde vamos a poder estar todos gozando de esa patria celestial. Y voy a concluir de la siguiente manera. Dios, le voy a mencionar algo que tengo aquí en mis notas. Dice, la primera vez que Dios llamó a Abraham, fue cuando le dijo que dejara atrás su tierra, su parentela, la casa de su padre. Esa fue la primera vez que Dios le habló. El patriarca Abraham salió, fue obediente, y después vemos más adelante, nos damos cuenta en el capítulo 12 de Génesis, que Abraham tenía 75 años. Fíjese, 75 años tenía Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos. A pesar de que él no tenía una ruta, no había GPS, no había mapa, no sabía ni para dónde él iba a arrancarse a caminar, pero sabemos que él confió en lo que Dios le decía y el hombre empezó a caminar. Por eso dice la palabra, nosotros andamos por fe, ¿sí? Dice, y no por vista. ¿Qué podía ver Abraham? ¿Hacia dónde podía ir? Nada, ¿sí? Primero, fíjese, primero Dios le dijo, sal, lo llamó sal. Eso es lo primero, la obediencia que hay en él, y después le dice, yo haré de ti una nación, ¿sí? Ahora, vemos también de que aquí hay una, déjeme ver dónde está, que dice que le habló como unas, ¿dónde está? Aquí está. Dice que durante unos 25 años de andar peregrinando a Abraham, casi en 44 ocasiones el Señor le habló. Fíjese, yo estaba viendo esto y me gustó. Casi en los 25 años de peregrinaje que tuvo Abraham, dice que Dios le habló como 44 veces, hablando directamente, usted entiende. Algunas veces le habló para darle promesas, otras para confirmarle y otras para orientarlo o alentarlo a seguir en el camino. Voy a concluir de la siguiente manera. Yo te pregunto a ti, ¿tú recuerdas la primera vez que Dios te habló a ti? ¿Recuerdas cuando Él te invitó a que le dieras tu corazón o que yo le diera mi corazón a Él? Cuando Él te invitó a que dejaras todo aquello y que Él te ofrecía algo nuevo. Tienes que saber que de la misma manera en que tú fuiste obediente, atendiste al llamado, el Señor todavía sigue teniendo cuidado de ti. Dios no abandonó a Abraham desde el principio hasta el final. Y aún después de muerto Abraham tiene promesa. Aleluya. Tú y yo, aún aunque lleguemos a partir de este mundo, tenemos promesa. Y nosotros somos testigos que la promesa que Dios hace, Dios la cumple. Abraham tenía el anhelo de una ciudad celestial. Vamos a tener el mismo anhelo nosotros también. Que un día podamos gozar de aquella patria, que aquí nada más el Señor nos está moldeando, preparando, y sí, el Señor nos deja ver su gloria, y el Señor nos deleita con su palabra, y el Señor, pero aún hay mucho más que lo que aquí nosotros vemos y somos testigos. Amén. ¿Le gustaría ir a esa nueva Jerusalén? Incline su rostro y vamos a darle gracias a Dios por esas promesas que Él nos da y confiemos en Él. Amén. Señor, venimos y te damos tantas gracias. Yo te doy gracias, Señor, porque me recuerdas en esta hora que de la manera en que estuviste presente en la vida de Abraham, así estás también conmigo. Gracias porque el poner la fe en ti, tú eres galardonador de los que te buscan y de los que te creen. Tú le diste un galardón a Abraham por haber creído en ti. Señor, nosotros sabemos que la fe que ponemos en ti tiene recompensa.
Bendita es tu palabra y ayúdanos a atesorar esta palabra que hemos recibido, que hemos recordado en esta hora, de que un día gozaremos de aquellas promesas donde vamos a tener ese lugar celestial. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho y lo que vas a seguir haciendo en cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Jesús.